Bueno, buenas noches. Hoy 10 de julio, mañana un gran día, un aniversario de la nacionalización del cobre, nacionalizado por el gobierno de la Unidad Popular. Así que a propósito de las fechas que se nos avecinan, es bueno recordar eso y recordar también en consecuencia el momento que estamos viviendo. En primer lugar, darle un saludo a todas las personas que hoy día se están conectando con nosotros en este panel donde vamos a discutir junto con dirigentes políticas de diversas organizaciones de izquierda eh, la idea de una constitución construida desde la izquierda y dar en ese sentido la bienvenida a todas las personas que ahora se están conectando por parte del Instituto de Ciencia Alejandro Lipchutz. Un saludo que entregamos y extendemos a todos los que hoy día se están conectando, como decía. Eh, bueno, y contarles que el objetivo de este panel que hemos estado trabajando ligado con el Partido Comunista, con la izquierda libertaria, es promover este debate desde la Constitución, desde el proceso constitucional que vive el país, desde que se abrió con el estallido social la posibilidad de poder cambiar nuestra Carta Fundamental y crear una nueva Carta Fundamental nacida en democracia que permita que podamos darnos nuevas reglas de convivencia y plantear los nuevos objetivos y superar el pasado pinochetista. De eso se trata este proceso constitucional a nuestro modo de ver, un proceso que se ha abierto gracias a la acción decidida del pueblo, gracias a un esfuerzo que en definitiva se ha ganado con una lucha decidida, ¿cierto?, de avanzar hacia un nuevo estado de cosas, una democracia que efectivamente tenga en consideración los derechos de las personas. Eso es lo que nos motiva fundamentalmente a realizar este encuentro durante la jornada. Como quienes se están conectando saben, es un evento que cuenta, una actividad que cuenta con la participación de referentes políticos significativos de organizaciones de izquierda. Con nosotros tenemos a la presidenta del Partido Común, Javiera Toro. Tenemos también a la secretaria general de la izquierda libertaria, que es Camila Aguayo, y tenemos también a una de las vicepresidentas del Partido Socialista, Karina Delfino. Lamento comunicar que nos informó hace muy poco tiempo atrás Marisela Santibáñez que no se iba a poder sumar a este panel producto de motivos estrictamente personales. Envió su saludo y afectuoso a todos quienes participan y no puedo seguir avanzando sin señalar que se acaba de comunicar a través del chat un señor Álvaro Campos desde Villa Alemana que nos señala que ya se ha conectado y está presente también en esta jornada y quería hacer llegar su saludo a esta actividad. Así que ese es el motivo del panel. Vamos a comenzar esta reflexión, como decía, que bueno, la idea de esta jornada es hablar desde la izquierda, hablar desde la identidad política de izquierda y plantearnos básicamente una reflexión en dos órdenes de cosas. Una primera reflexión preguntándonos si la Constitución se puede ver desde la izquierda o esto es una construcción jurídica que tienen que hacer los abogados. Una pregunta que estimamos como bien importante a efecto de saber si esto es un tema que se tiene que o no politizar en el ámbito de una visión política que pueda incorporarse a este proceso con mayor fuerza. Y esa pregunta es la que nosotros hacemos. ¿Se puede construir una constitución desde una perspectiva de izquierda como una primera aproximación? Y como una segunda aproximación que es relevante, digamos, en este orden de ideas, si es que esta construcción se puede hacer desde diferentes puntos de vista. Aquí, para poner las cartas arriba de la mesa, lo que nos interesa discutir, hay un tema que también tiene que ver con cómo, en definitiva, se va construyendo, abriendo paso a este proceso constitucional a partir del acuerdo que hubo el 15 de noviembre del año pasado. Ese acuerdo nos puede separar o nos junta respecto de lo que es la construcción, sobre todo la construcción programática.
Y por construcción programática nos referimos fundamentalmente a aquellos puntos que tienen que ver, por ejemplo, con el Congreso unicameral, sistema presidencial, parlamentario, el rol del Banco Central, las Fuerzas Armadas dentro de la Constitución o no, el lugar que tienen que tener los derechos, cuáles son las bases de la institucionalidad, el periodo presidencial de 4 o 5 años, si hay reelección, Estado plurinacional o no. Esos son lo que nos llamamos contenido programático. Si existe la posibilidad de que la izquierda se pueda poner de acuerdo desde el punto de vista programático. Esas son las dos líneas de reflexión que invitamos a nuestra expositora a compartir con nosotros. Y vamos a comenzar con Karina Delfino. Bueno, Karina Delfino es socióloga, tiene un magíster en sociología en la Universidad Católica, fue dirigente estudiantil en el año 2006, presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 1, fue concejal de la comuna de Quinta Normal, fue la primera mujer en ser presidenta de la Juventud Socialista y actualmente secretaria ejecutiva del Instituto de Igualdad y, como decía, vicepresidenta del Partido Socialista, vicepresidenta de la Mujer. Así que, Karina, te dejo con la palabra. Sí, bueno, primero que todo, muchas gracias por haberme invitado. Saludar a mis compañeras que me acompañan hoy día, a la Javiera y a la Camila. Con ambas hemos compartido algunos espacios, así que feliz en realidad de poder hoy día estar también compartiendo este panel, que yo creo que le hace muy bien a la izquierda. Quería partir con hacer referencia al contexto actual en el cual hoy día nos encontramos. Yo creo que es un momento, perdón, pero tengo perras, entonces a veces ladran y ustedes saben que estas cosas pasan en teletrabajo y cuando no se conecta, así que si ladran es que están mis perritas. Bueno, les decía que en realidad estamos en un momento bien complicado, tanto sanitaria como económicamente. Creo que hoy día es imposible como abstraerse de cualquier reflexión si es que no hacemos referencia a este contexto sanitario y económico. Hay muchas familias, personas que lo están pasando definitivamente muy mal. Y finalmente lo que pone en entredicho la pandemia es algo que ya se venía visibilizando desde el estallido de 18 de octubre, pero también de movimientos sociales anteriores al estallido, obviamente a la revuelta de octubre, como lo fue el mismo movimiento del 2006, el movimiento del 2011, movimientos medioambientales, movimientos feministas que finalmente venían visibilizando esta desigualdad estructural que impera en nuestro país. Y quería empezar con esto porque efectivamente, si bien cualquier persona hoy día se puede contagiar de cualquier estrato social, la pandemia no ha afectado a todos y a todas por igual. La pandemia, cuando pasó a los sectores populares, han sido los que más han visto desprotegidos sus ingresos, sus salarios, sus trabajos y además su salud. Yo quiero hacer referencia a esto porque siento la angustia y la preocupación que hay en los sectores particularmente populares de nuestra sociedad respecto a enfermarse de COVID y no saber dónde asistir, a qué centro asistencial. Además, los centros hospitalarios y la salud primaria está colapsada. Y segundo, el miedo en realidad a perder el empleo y su salario. Entonces creo que es importante que hagamos referencia a esto antes de comenzar la discusión, porque efectivamente, como decía, hay muchas familias que lo están pasando muy mal. Y finalmente lo que viene a hacer esta pandemia es ponernos de manifiesto esta desigualdad estructural, producto de un sistema profundamente neoliberal, basado en la competencia y en la desigualdad, y que no asegura finalmente derechos sociales mínimos, y que si evidentemente tuviéramos otra sociedad, otro modelo, con un rol del Estado mucho más fuerte, posiblemente esta pandemia no la hubiésemos enfrentado. Los muertos, las personas que se han muerto durante esta pandemia han estado más bien en los sectores populares. Los que han perdido sus empleos también han sido los sectores populares. Entonces, cuando uno se pregunta finalmente quiénes son los que están pagando el costo de esta crisis, no han sido los sectores ricos de este país. No han sido ni los dueños de la AFP, ni los dueños de la ISAPRE, ni los más ricos, sino que efectivamente y lamentablemente han sido los trabajadores y las trabajadoras quienes están pagando el costo de esta crisis, porque son quienes se les han suspendido sus relaciones laborales, quienes han visto reducidos sus salarios, quienes se han enfermado porque viven en mayores condiciones de vulnerabilidad, de hacinamiento, sobre todo en las comunas populares. Y quería decir esto porque estamos ante un gobierno que es miserable, que es inhumano, que es indolente,
que está desconectado con esta realidad, porque todas sus políticas públicas y todas sus iniciativas durante este contexto han sido de forma tardía y de mala manera ejecutadas. Hoy día, es 10 de julio, hoy día se comenzaba a pagar el segundo ingreso familiar de emergencia. Hasta el día de ayer era el proceso de postulación. Y el ingreso familiar de emergencia, lamentablemente, también ha sido una política tardía y de mala implementación. Hay muchas familias que han quedado fuera de este ingreso familiar de emergencia, el monto ha sido insuficiente. Recordemos además que el gobierno planteó en una primera instancia que además el monto iba a ser decreciente durante el tiempo, que ni siquiera alcanza la línea de la pobreza, y que luego como este diálogo en función de la emergencia, bueno, en algunos sectores de la oposición se sube un poco el ingreso familiar de emergencia, pero sigue siendo insuficiente en cobertura. O sea, estamos hablando de que va a llegar a casi 2 millones de familias, pero sabemos que en el umbral del 40% más vulnerable son más de 3 millones de familias quienes están. Y por lo tanto es insuficiente la cobertura y también en el monto. Hay problemas hoy día para poder asignar este ingreso familiar de emergencia. Hay problemas con el registro social de hogares, con su actualización, con personas que lo sacan por primera vez, porque si salen rechazados tienen que apelar, entonces ya es una barrera de entrada, y evidentemente con personas que no tienen acceso a Internet, que son sobre todo los sectores más populares y sectores de adultos mayores. Quiero decir esto porque hoy día estamos hablando de una situación sanitaria que no es menor, o sea, para que las personas puedan cuidarse en su salud se tienen que quedar en casa. Y para quedarse en casa y no salir, obviamente, a buscar una remuneración o un ingreso, se les tiene que asegurar un ingreso. Por eso desde la oposición se planteó la renta básica de emergencia. Pero como eso hoy día no existe, finalmente lo que hay hoy día en la sociedad es desesperación y angustia ante una situación que es bien compleja. Todo esto yo creo que nos lleva a reflexionar sobre cuál es la sociedad que nosotros queremos vivir. Yo creo que el modelo y la forma en la cual nos hemos estructurado como sociedad no va para más. Es una desigualdad que es desbordante, es una desigualdad que aprieta a los sectores más populares, que los ahoga en esta desesperación y en esta angustia, sobre todo en tiempos de pandemia. Lo quería relacionar con el 18 de octubre, porque efectivamente tanto la revuelta o el estallido como esta pandemia nos lleva a repensarnos, a reflexionar, a poder dialogar, a poder pensar, sobre todo los sectores políticos de izquierda, en cómo hacemos y forjamos una sociedad basada en la justicia y en la igualdad entre todos y todas. Yo creo que para esto es fundamental tanto la redistribución del poder como la redistribución de la riqueza. Y todos estos temas tienen que ver con la nueva constitución. Porque evidentemente que lo que hoy día está pasando en los territorios tiene que ver la forma como nos organizamos, pero también en cómo esto lo plasmamos en un acuerdo macro que nos permita vivir de manera mejor. Yo creo que esto es importante porque en el escenario en que nos planteamos en el acuerdo de noviembre no es el mismo escenario que nos planteamos hoy día. Yo valoro el acuerdo del 18 de noviembre, yo creo que abrió paso desde las fuerzas políticas a un proceso histórico. Yo creo que lo más importante que le ha pasado a Chile, pero por lejos, desde el retorno a la democracia, es el plebiscito constituyente. Creo que tiene que realizarse de manera segura y obviamente que ganar por mucho el apruebo, que muchas personas participen y que además gane la convención constitucional. Pero hoy, en el escenario en que estamos hoy día, digo esto porque de verdad creo que lo más importante que le ha pasado a Chile es el retorno a la democracia. Pero en el escenario en el cual nos encontramos hoy, es importante que la izquierda le hable a los sectores a los cuales desea representar, que son los sectores populares. Porque hoy día no es lo mismo llegar a esas personas que están haciendo colas para una olla común, que le está faltando el ingreso, que le está faltando el alimento, que no pueden llegar a fin de mes, que no tienen cómo parar la olla para poder comer. No es lo mismo plantearlo como lo íbamos a hacer en marzo incluso de este año o en febrero de este año a como lo tenemos que hacer hoy día. Yo hago un llamado a que la izquierda tenga los pies en la tierra, porque yo creo que poner los pies en la tierra y representar a quienes nosotros pretendemos hacerlo, que son los sectores populares, para poder hacer una nueva sociedad, para forjar un nuevo país, para hacer una sociedad más justa, para tener una nueva constitución hecha en democracia, es importante que nosotros seamos empáticos,
podamos conectarnos con esa realidad y poder representar sobre todo a los sectores populares. Para esto creo que es importante que la unidad de las fuerzas de izquierda, yo creo que es súper importante, de izquierda y transformadoras de este modelo. Es importante la unidad porque va a ser la única manera de poder hacer frente a los sectores más poderosos de este país, poderosos en términos económicos y poderosos en términos políticos. Yo creo que la única manera, la unidad de la oposición y sobre todo la unidad de la izquierda, es la única manera de hacer frente a lo que hoy día está ocurriendo. Y digo esto porque es importante que podamos transformar la sociedad. Quienes hoy día nos dedicamos a la política, aun cuando está muy desprestigiada y muy pocas personas nos creen, quienes nos dedicamos hoy día a la política es para poder cambiar las condiciones materiales de las personas y que tengan un mejor vivir. Ese es el sentido de estar en la política, de poder cambiar esta sociedad que es injusta. No es para enriquecerse, no es para estatus personal, no es el poder por el poder, sino que más bien es para cambiar esta sociedad que es injusta. Y por eso nos dedicamos a la política. Y que no se nos olvide nunca que los que nosotros queremos cambiarle la realidad es a aquellos sectores populares, vulnerables, los sectores más pobres de este país, que hoy día lo están pasando muy mal con esta pandemia. Así que para finalizar, agradecer en realidad la invitación por parte del ICAL, insistir en que creo que es importante lo que nos va a enfrentar. Este proceso constituyente es muy, muy relevante. Para esto necesitamos la unidad de las fuerzas de izquierda y creo que tanto el 18 de octubre como la pandemia nos ha puesto de manifiesto que necesitamos crear, hacer, formar y forjar una sociedad distinta, una sociedad basada en la justicia, donde podamos convivir mejor. Y para eso se necesita redistribuir, como decía, el poder, la riqueza y tener derechos garantizados mínimos con un rol del Estado mucho más fuerte que permita que estos sectores populares no vivan y no la pasen tan mal. Así que eso. Muchas gracias, Carlos, por haberme invitado. Y Daniel, Carlos y Daniel. Gracias, Karina, por tus palabras. Ahí te aparece mejor. Muchas gracias por tus palabras. Ahora toca la intervención a Camila, no sin decir que agradecerte también por el tiempo, efectivamente, Karina, a propósito de que resguardar y decirle a las personas que participan que puedan hacer llegar preguntas, ya sea a través hay un icono ahí, dice preguntas y respuestas, que pueden hacer llegar preguntas por el Zoom directamente o a través del Facebook, y también pueden hacer llegar preguntas a través del chat. Así que están todas esas modalidades abiertas para que puedan hacer llegar consultas a nuestras invitadas. Continuar ahora con Camila Aguayo. Ella es licenciada en Psicología, miembro de la Corporación de Desarrollo de la Mujer La Morada y de la Asamblea Feminista Plurinacional, secretaria política de la Izquierda Libertaria. Así que le ofrecemos la palabra a la compañera Camila Aguayo. Hola a todos y todas. Muchas gracias primero por la invitación y también saludar a Karina y a Javiera. Un gusto estar compartiendo en un panel con puras mujeres. Es importante también eso. Bueno, tal como decía la Karina, hoy día es extraño estar hablando de un proceso constituyente en medio de una pandemia y de una crisis sanitaria y económica como a la que nos enfrentamos. Pero también eso nos brinda una oportunidad, justamente como decía, a develar por qué necesitamos un cambio constitucional hoy día de forma tan urgente. Y es que justamente la historia de nuestro país ha estado bastante condicionada por constituciones que no han sido elaboradas en procesos democráticos y que no han respondido ni han reflejado las necesidades sociales y las necesidades de nuestro pueblo. Y justamente la novedad que se nos presenta hoy día tiene que ver con que por primera vez aflora la oportunidad de un mayor protagonismo popular en la gestación de una nueva constitución. Y bueno, me es importante subrayar que para nosotros desde Izquierda Libertaria, y así lo hemos manifestado,
hoy día nos encontramos a un peligro frente a una captura liberal del proceso constituyente, sobre todo en un momento en que es difícil visualizar un movimiento social efectivamente organizado, y bueno, sumado sobre todo a la cuarentena y al confinamiento. Y es que lo que hemos nosotros también planteado y nosotras es que si no somos capaces de cuestionar el andamiaje político y jurídico que sostiene el Estado hoy día, la disputa en la Convención Constitucional se da en un campo un poco difuso. Y es que además hoy día nos enfrentamos a un escenario aún más complejo en el que la derecha está poniendo en cuestión la realización del plebiscito de entrada, sectores de la derecha, y no es difícil comprender por qué hoy día resulta atractivo para esos sectores, justamente los que defienden el modelo en su máxima expresión. No resulta difícil comprender por qué quisieran no realizar el plebiscito de entrada, y que justamente implicaría un triunfo, o sea, un golpe muy duro para ello, el triunfo avasallador que podría tener el apruebo. Y podría demostrar que el pueblo chileno hoy día clama por grandes transformaciones, cuestión que nosotros desde la izquierda pudiésemos evaluar como que nos dejarían un mejor pie para la construcción programática en la eventual constituyente. Pero ese último salto no es tan lógico, porque como dije anteriormente, cuesta visualizar un movimiento social organizado, pero también cuesta visualizar cuáles son hoy día los sectores que efectivamente están por una transformación radical del sistema neoliberal y del régimen político actual. Porque creo yo desde el 18 de octubre, desde el 15 de noviembre, se ha producido un reordenamiento de la izquierda y de las oposiciones. Creo que es importante señalar que el proceso constituyente entonces no está garantizado, y que hay bastantes señales de posible salida autoritaria, sobre todo iría encontrándonos en un estado de excepción en que el gobierno sabía utilizar a su favor, imponiendo medidas represivas, con casi 4 meses de toque queda y siendo testigos de diversas vulneraciones por parte de policía y militares. Bueno, teniendo ese escenario en mente, es que voy a referirme a algunas problemáticas que también son urgentes y que nos conciernen en especial a la izquierda y en general a la ciudadanía movilizada, que fue la que abrió este proceso constituyente. Y ahí quiero proponer 3 ideas generales, que primero tiene que ver con que la modificación radical de la Constitución de Jaime Guzmán y de Pinochet ha sido una especie de esperanza para la izquierda durante toda la postdictadura. Y esta esperanza implica un objetivo general, y sus aspectos programáticos se han ido develando por parte de la misma izquierda, pero sobre todo en conjunto con las fuerzas sociales, que han cobrado masividad a través de los años y que han ido acusando las desigualdades más violentas que dejó la herencia dictatorial. Y ello justamente derivó en la revuelta social del 18 de octubre, que desbordó la institucionalidad y que derivó en el proceso constitucional justamente sobre el cual nos estamos refiriendo hoy día. Además, el desarrollo de estas fuerzas sociales a las que me referí durante la postdictadura han ido cobrando diferentes ritmos, generalmente condicionados por sus dinámicas de lucha respecto a la institucionalidad, pero también respecto a sus procesos internos. Y ahí tenemos las movilizaciones de los trabajadores y las trabajadoras subcontratadas, del pueblo nación mapuche, la irrupción masiva de las movilizaciones estudiantiles, por pensiones dignas, por la defensa de los recursos naturales, por los derechos sexuales y reproductivos y las demandas feministas, y todas ellas han llegado a la conclusión de que se enfrentan a una muralla constitucional que no les permite una efectiva transformación, más allá de un maquillaje del modelo. Esto significa que esta esperanza generalizada del cambio constitucional ocurre entonces en un momento particular del desarrollo programático de los diferentes espacios sociales y por tanto en articulación o en relación con la izquierda. Y esto nos abre entonces 2 grandes interrogantes, que es si acaso existe una sintonía entre la izquierda y los respectivos sectores sociales
entre lo que estamos planteando programáticamente de cara al proceso constituyente, y segundo, si la izquierda y los sectores sociales están asumiendo de la misma manera lo que implica un proceso constitucional en términos políticos. Y ahí me refiero a que no solo conseguir determinadas legislaciones o obtener un decálogo de derechos redactados en la Constitución, sino también a la defensa de esas conquistas. Y eso, en nuestra opinión, pasa por la forma en que entablamos la relación de lo social y que lo político garantiza futuro, en beneficio de las grandes mayorías sociales del país. Y esto quiere decir, en resumidas cuentas, que pensamos el proceso constitucional como un punto de partida y no como un punto de llegada. Bueno, y como ese balance es gigante, porque implica atender a diferentes cuestiones con dinámicas diferentes, voy a centrarme en un sector movilizado que creo que es de particular relevancia y en el cual he podido participar, que tiene que ver con el movimiento feminista. Ya las feministas hemos tenido un rol relevante en la tarea de democratizar y asegurar la mayor participación en el proceso constituyente. La lucha por la paridad y los escaños reservados para pueblos originarios y afrodescendientes ha sido clave en la apertura del proceso constituyente, pero hemos dicho que con la paridad no basta y que se manifiesta más bien como un mínimo democrático en el proceso. Y bajo mi punto de vista, el movimiento feminista presenta tres potenciales relevantes a la hora de la disputa programática en la constituyente y en el periodo posterior a la instalación de la nueva constitución. Uno tiene que ver con su masividad y su capacidad de movilización. Bajo mi punto de vista, el proceso constituyente debe estar acompañado de una efervescencia en las calles de la movilización social. Y hoy el movimiento feminista ha develado una crisis de la élite y se ha instalado como un movimiento de masa, que ha logrado cuestionar los cimientos del modelo, con un 8 de marzo con 2 millones de mujeres en la calle y con el himno de las tesis reproducido en todo el mundo y en todos los idiomas. Además, el feminismo tiene la capacidad importante de no solo ser un movimiento de mujeres, como han querido retratarlo algunos sectores más conservadores, sino de instalarse como un gran movimiento político y social de transformación. El segundo potencial del movimiento feminista respecto a lo constituyente tiene que ver con el contenido programático, porque hemos dicho que la perspectiva de género no puede limitarse a una norma o un capítulo, sino que apostamos a una constitución con una perspectiva de género y feminista en su conjunto, y eso implica ideas estructurales claves como lo son la instalación de un Estado de Derecho y un nuevo sistema político para una democracia radical, que permita que no solo quede en el papel que hay una perspectiva de género y feminista, sino que permita generar mandatos específicos para que determinadas instituciones impulsen políticas en clave feminista. Y en un tercer lugar, la defensa de las conquistas una vez redactada la nueva Constitución. Y es porque justamente, por ejemplo, nosotras hemos dicho que la consagración constitucional de una vida libre de violencia no asegura que nos dejen de violar y nos dejen de matar. Los derechos conquistados deben defenderse y deben disputarse para conseguir cambios efectivamente estructurales. Y en ese sentido, el movimiento feminista tiene la capacidad de ser un actor relevante en esta defensa. Me gustaría ir cerrando con la idea de que, dado el escenario actual, la disputa en la constituyente es compleja. La construcción de los 2/3 en la eventual convención constitucional pasará necesariamente por la capacidad que tenga la izquierda de articular con los movimientos sociales en miras de la construcción de un gran polo político y social constituyente. Y finalmente, desde Izquierda Libertaria creemos que el desmonte del neoliberalismo pasará, por un lado, también por la resolución de la próxima elección presidencial, en clave de ruptura, es decir, hacia una inclinación hacia la izquierda, una inclinación hacia la izquierda, de propuesta política, no solo programática, del posible o la posible candidata, y a la par del fortalecimiento del movimiento popular, a través de mecanismos concretos para que la calle se organice, y no solo a través de la espontaneidad de la protesta. Así que eso en realidad es como lo que me gustaría plantear hoy día. Agradezco mucho la invitación también por parte de los compañeros del ICAL y de Carlos y de Daniel.
Sí, agradecer también a, a Camila por su palabra, decir también que súper bien con los tiempos, eh, y decir también que ya han llegado algunas preguntas, voy a plantearla al final. Daniel Riquelme, me gustaría que presentaras a la siguiente panelista, y si quieres agregar o añadir algo más, bienvenido sea. Gracias, Carlos, y también agradecer a Karina y Camila por sus exposiciones, por sus palabras y sus reflexiones. Me parece que dan cabal representación a la convocatoria, que es comenzar un diálogo sobre los límites y alcances del proceso constituyente, incluso más allá de la discusión estrictamente programática, más bien pensando en el momento constituyente a partir de la inflexión política, que bien describía Karina y también Camila, y sobre los alcances que esto tiene. Y sobre eso me gustaría, antes de dar la palabra para que exponga Javiera, a la audiencia señalar que teníamos también como expositora a la compañera Marisela, pero tuvo un problema de carácter personal de último minuto que la inhibe de participar de este panel. Ella estaba contemplada para esta segunda parte del foro, así que vamos a contar solo con Javiera. Y la reflexión que queremos instalar, o más bien conectar, es a partir de lo que sucede el 15 de noviembre, que como se ha descrito anteriormente, constituye un hecho histórico, pero un hecho histórico que ha tenido diferentes interpretaciones y ha sido recibido por la izquierda de diferente manera. Incluso es llamativo, y sobre esto me gustaría que pudiésemos reflexionar, es llamativo la distancia que existe entre la vaguedad de los términos del acuerdo por la paz y lo que después termina siendo reflejado en el proyecto de reforma constitucional que habilita el plebiscito, porque hay una distancia en algunos temas sensibles, no solo el mentado 2/3, el quórum de funcionamiento de la convención, sino cuestiones como los escaños reservados o la participación reservada, o quizás más sensible aún, lo que ha sucedido respecto a los tratados internacionales y el artículo 135 de la Constitución, que señala que los convencionales no deben vulnerar los tratados internacionales sin distinción de si se tratan de tratados internacionales de derechos humanos o tratados comerciales. Son cuestiones a modo ejemplar. Vemos que hay una evidente distancia porque corrió mucha agua bajo el puente entre la firma del acuerdo y la finalización del trabajo de la comisión técnica que hizo el proyecto de reforma. Y sobre ese trayecto, ese derrotero, me gustaría que pudiésemos reflexionar y ahondar en por qué se produjo justamente ese fenómeno de distancia entre lo que la calle pedía y lo que terminó siendo reflejado, que algunos sectores de la izquierda le trae cierta incomodidad. Y ahí un poco conecto con lo que decía Karina sobre en qué sentido podemos ir construyendo la unidad si nos vamos antes develando estas cuestiones. A continuación, la palabra la tiene la compañera Javiera Toro, quien es, además de presidenta de Comunes, es abogada de la Universidad de Chile. Participó tempranamente en política, siendo una de las fundadoras de Izquierda Autónoma, y tiene una participación activa en el movimiento estudiantil del año 2011. Además, posteriormente fue coordinadora de la campaña del equipo de contenidos de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez, impulsando temas como la condonación del CAE, el fin de la desigualdad de género y la incorporación de la propuesta en el programa de la coordinadora No Más AFP. Dicho esto, Javiera, te doy el paso para que podamos seguir reflexionando. Gracias Daniel. Por supuesto, le quiero agradecer al ICAL y a los compañeros que nos han invitado. Este diálogo nos parece desde Comunes muy fundamental de cara al proceso que se viene, que se tiene que enfrentar, obviamente con todas las particularidades y las condicionantes que nos pone la situación actual. O sea, lo que mencionaba Karina respecto a las dificultades que significa la pandemia no son, por supuesto que no son ineludibles. O sea, de una manera que quizás ha sido más gráfica, hoy día estamos viviendo las consecuencias más dramáticas de un modelo completamente agotado, de un modelo respecto al cual nos venimos movilizando no solo desde octubre, sino los últimos 15 años. Y parte importante, nosotros decimos, de la crisis de la política tiene que ver con su incapacidad de ser permeada por estos intereses mayoritarios, los intereses populares que han estado movilizándose por derechos sociales, por un nuevo modelo de desarrollo y
y hoy día nos toca enfrentar eso de una manera muy dramática con las consecuencias que tiene la ausencia de un sistema de salud público fuerte, de un sistema de seguridad social que nos proteja, de una legislación laboral y de una organización sindical que sea capaz de protegernos frente respecto a los empleadores en el caso de la crisis económica. O sea, hoy día vemos todas esas contradicciones acentuadas y eso evidentemente tensiona, le pone desafíos al proceso constituyente, pero al mismo tiempo nos obliga a enfrentarlo con harto realismo, o sea, las condiciones materiales en las que estamos hoy día, por supuesto que son relevantes para lo que se viene para adelante. Y ahí hay una cuestión que me parece que es muy importante desde una perspectiva de izquierda para enfrentar el proceso constituyente, que se relaciona un poco con la pregunta con el comentario que hacía Daniel, pero también con la pregunta inicial que había al inicio de este panel. Porque ¿qué relevancia tiene el proceso constituyente? O sea, es cierto que hay algunos y hay un peligro que Camila mencionaba como de captura liberal del proceso constituyente. Es cierto que hay distintos intereses en disputa en el proceso constituyente y existe el riesgo se puede hacer un proceso constituyente que finalmente no termine cambiando nada. O sea, nuestra constitución tiene no sé cuántas reformas y eso no ha cambiado nada. Entonces, lo sustantivo del proceso constituyente es muchísimo más que el proceso formal, plebiscito, elección de constituyente, convención constitucional. Lo sustantivo es la construcción de un nuevo pacto social, un pacto social que supere en el fondo el pacto transicional. Y yo creo que ese es el horizonte histórico de las fuerzas de izquierda. Cómo dejamos atrás, cómo empezamos a salir del neoliberalismo. Y eso significa romper con lo que ha sido la política los últimos 30, 40 años. Y yo creo que eso es lo que se ha expresado en las calles de manera sistemática, o sea, recurrente, pero tan masiva, sobre todo a partir de octubre. Y es ese protagonismo popular el que hace que hoy día tengamos un proceso constituyente. No tendríamos un proceso constituyente si no hubiera sido por esa movilización popular, si no hubiera sido por esa presión que logró correr los márgenes, obliga en el fondo a la política formal a abrir una puerta respecto a la que nunca había estado dispuesta. O sea, y ahí no solo la derecha se ve obligada a abrir un proceso constitucional, sino también, o sea, vemos a los partidos que gobernaron parte importante de los últimos 30 años, que 1, 2, 3 años antes, la última vez que estuvieron en el gobierno con mayoría, no estuvieron dispuestos a abrir este proceso. Pero ahí lo relevante no es la voluntad de cada uno de los partidos, sino que el protagonismo popular obliga a correr los límites de lo posible. Y en ese sentido, respecto a esas cuestiones que a mí me parece bien importante tener en consideración, y es un poco lo que nosotros al menos tuvimos en cuenta cuando participamos del proceso del acuerdo de noviembre, que abre, que institucionaliza el proceso constituyente que tenemos, es que esta es una cuestión completamente en disputa. O sea, lo que nosotros vimos es que se abrió una ventana gracias, insisto, a la movilización popular, y estiramos eso lo más posible. Y había algunos sectores políticos importantes que entraron a ofrecer un proceso constituyente sin contemplar que esto terminara con la posibilidad, por ejemplo, de una convención constitucional 100% electa. Entonces, el proceso siempre ha tenido sus límites. Hay distintas fuerzas tensionando hacia distintos lados, y yo esas distancias de las que hablaba Daniel, las veo como parte de eso. Obviamente hay un juicio político que hacer,
pero yo creo que lo que se logró en su momento, lo que logramos en su momento el 15 de noviembre fue el mejor acuerdo que podíamos lograr en esas condiciones. Creo que había una ventana muy pequeña y que estaba dada no por lo que se empujó desde la izquierda, sino por la movilización popular y por la fractura en la derecha. Me parece que es importante también identificar esas cuestiones, porque son las condiciones reales nomás sobre las que esto se puede construir. Pero, y hay otras cuestiones, por ejemplo, como que la paridad, que era una cuestión esencial, que no tuvimos condiciones de incorporarlas desde un principio. Y no dependía obviamente solamente de algunos sectores. Sin embargo, la movilización popular obliga a incorporarla, y yo creo que esa es la tensión interesante. El proceso está lleno de riesgos desde ese momento y todavía está lleno de riesgos de aquí para adelante. Está asediado, efectivamente hay sectores que están planteando que no se haga el plebiscito, que se vuelva a postergar, es súper compleja la situación respecto de la pandemia, pero incluso el proceso se puede realizar formalmente y perder contenido en lo sustantivo. Entonces, pero yo creo que para las fuerzas de izquierda esa es la disputa política de la que no podemos como renunciar, porque hay ventanas abiertas, porque el nivel de crisis, y aquí me quiero ir como a lo más sustantivo, el nivel de crisis de la política transicional ya es demasiado radical, la ausencia de proyectos, o sea, la crisis que estamos viendo hoy día, esta semana, por ejemplo, en la derecha, en que no hay capacidad de defender siquiera el programa de gobierno, porque hay una ausencia de proyecto bien radical. Entonces, yo creo que hay una oportunidad real, más importante que hemos tenido nunca, de abrir realmente un nuevo ciclo, o sea, de empezar a dejar atrás el neoliberalismo. Pero para eso yo creo que son muy fundamentales estos diálogos, porque la izquierda tiene que abordar el debate sobre el proyecto. La izquierda no puede seguir evadiendo el debate sobre lo que va a construir. No puede seguir, porque también es importante hacerse cargo de que las organizaciones políticas, o sea, que esta distancia y desconfianza entre el mundo popular y las organizaciones políticas también es parte de, o sea, también afecta a las organizaciones de izquierda. Está un desafío de las organizaciones de izquierda recuperar la confianza en la política. Y hay una posibilidad importante, pero ninguna cuestión está asegurada. Entonces, yo creo que sí es fundamental el desafío de levantar un proyecto de izquierda en el proceso constituyente. Ese proyecto tiene que tener como objetivo táctico la superación del neoliberalismo, dejar atrás el Estado subsidiario, que es la forma concreta en que el neoliberalismo chileno se expresa en Chile, y eso me gustaría decir que no es tan fácil, y por eso me parece que los diálogos entre la izquierda son bien importantes, porque no basta con, o sea, hay que construir un proyecto de izquierda para el momento histórico en el que estamos hoy día. No nos sirve rescatar las recetas con las que se construyó en el siglo XX, cuando se resolvió para otro momento histórico. Por ejemplo, para el proceso de la unidad popular. Y tampoco, bueno, sin duda, no podemos quedarnos en realización de ajustes neoliberales. Y tenemos súper cerca el ejemplo del último gobierno de la nueva mayoría, donde también participó el Partido Comunista, una organización muy importante del campo de la izquierda, donde se llega con las banderas del movimiento social estudiantil, el más grande que habíamos tenido hasta ese momento, y sin embargo, las reformas que se impulsan no solo son quizás menos profundas de lo que algunos hubieran querido, sino en algún sentido, y al menos con la crítica que tenemos nosotros, son incluso una profundización neoliberal. Y eso no lo planteo como para meter el dedo en la llaga, sino porque creo que si no abordamos estos debates, es medio ilusorio que vayamos a poder construir realmente un proyecto de izquierda que de manera sustantiva se pueda sostener, porque se pueden construir entendimientos, alianzas electorales,
pero lo que necesitamos y la responsabilidad que tenemos es de ofrecerle al país, a las grandes mayorías, un proyecto y un programa concreto de superación del neoliberalismo. Yo creo que algunas cuestiones que tienen que estar ahí, por supuesto, derechos sociales, ha sido una de las demandas que del movimiento social y popular los últimos años, es una de las expresiones, la ausencia de derechos sociales es una de las expresiones de nuestro modelo neoliberal, y el retroceso del mercado es fundamental para eso. Pero ahí, incluso solo en esa demanda, que venimos 15 años levantándola, también hay una discusión abierta que creo que hay que abordar. O sea, ¿cómo se garantizan derechos? Yo creo que el 18 de octubre, sino una de las lecciones importantes que dejan, es que no basta con entender los derechos sociales como una demanda prestacional únicamente, como una demanda de una prestación en términos individuales por parte del Estado. El desafío de construir derechos sociales es construir una nueva esfera pública, donde construyamos otra forma de relacionarnos, y eso, por supuesto, significa que no basta con garantizar prestaciones por voucher, no se puede seguir repitiendo la focalización del gasto social, pero también implica volver a replantearnos cómo construir lo público. Por supuesto, la discusión sobre el modelo de desarrollo es una de las discusiones centrales para el nuevo proceso, para el proceso constituyente. Un modelo de desarrollo que sea respetuoso con el medio ambiente, que distribuya la riqueza. Hay una discusión bien sustantiva ahí que tenemos que abordar y que no se puede seguir eludiendo, y que nadie la puede seguir eludiendo, porque la verdad es que incluso el modelo de desarrollo actual, en los propios términos neoliberales, está agotado. Y eso es un poco lo que pasa hoy día, o sea que con 3 meses de paralización caemos en la pobreza, es porque no es capaz de resolver las cuestiones más básicas. Bueno, para no alargarme más, me parece que hay un debate importante sobre libertades también, y eso tiene que ver con no llegar y repetir las fórmulas de la izquierda del siglo XX. Hoy día tenemos que construir un proyecto de sociedad para lo que somos hoy día, y lo que somos hoy día está marcadísimo por los últimos 40, 50 años de neoliberalismo, y tenemos que ser capaces de resignificar la libertad, de tomar la bandera de la libertad, y no solamente permitir que se siga entendiendo como una demanda de mercado. Y por último, me parece que la nueva constitución tiene que tener como un componente importante como base el respeto a los derechos humanos. Creo que una de las cuestiones, y esta es una de las cuestiones que evidentemente está en disputa, una de las cuestiones mínimas del nuevo proceso es que tenga un consenso mínimo de respeto a los derechos humanos, no solo porque tenemos una historia de 45 años de impunidad que no podemos dejar de saldar, sino porque hemos visto en lo más inmediato y de manera más cruda que la continuación, esa impunidad y la continuación y tolerancia a violaciones a los derechos humanos durante los últimos años se acentúan cuando hay una movilización popular importante, con lo que pasó con toda la forma de reacción del estallido social, que finalmente es una forma de restricción democrática. Y me parece que esos 4 elementos son bien fundamentales para un proyecto desde la izquierda, y que hay un debate bien grande que dar al respecto. Eso creo que ya me alargué del tiempo que tenía, así que solo para cerrar, decir que este es un desafío que es muy fundamental para las organizaciones de izquierda, pero que tenemos que salir, o sea, que una de las cuestiones, la única manera de resolverla es con organizaciones políticas, y para eso tenemos que contribuir a la constitución y a la conformación y a la organización de ese nuevo campo popular que se ha manifestado, y que no todo está organizado en, no sé, las organizaciones de las que provenimos nosotros, la izquierda más orgánica, porque hay nuevas expresiones populares que tenemos que nosotros ser un actor que contribuya a su organización y a su autorrepresentación política para que este proceso en verdad pueda cumplir esos objetivos que son los que nos permitirían decir, más allá de lo procedimental, que tuvimos sustantivamente un proceso constituyente.
Ya. ¿Se escucha? Ya. Muchas gracias, Javiera. Debo decirte que le pegaste en el clavo con los 15 minutos. O sea, sonó, al mismo tiempo que terminaste, sonó el temporizador que tenía en el teléfono, entonces estaba como perplejo. No sé si una buena o mala noticia, pero hay 7 preguntas que tengo ya más o menos confeccionadas de lo que ha llegado. Así que les pido que pongan un poquito de atención porque traté de irla sistematizando un poquito para efecto de facilitar un poco la respuesta que puedan dar en los minutos que quedan. Agradecer a Joao, saludo de Bernardo, a Fernando, a Adrián, Virginia, Raúl, creo que son, puede ser que me falta alguien de las preguntas. Entonces las traté de agrupar un poco, pero más o menos esta es la idea. Se afirmó por ahí, por parte de alguien que está escuchando, que la izquierda implica estar con el pueblo y aspirar a la justicia social. Y hay una pregunta en concreto de cómo se ve la posibilidad de construir para la nueva constitución una posición común en materia de pensiones y cuáles en definitiva serían los ejes para poder hablar de un nuevo sistema de pensiones, y junto con eso añadir que alguien planteó por ahí una pregunta desde Valparaíso a propósito de esto del retiro del fondo del 10%, que si bien esta persona, este señor, dice compartir, que está muy bien, pero si acaso no es un elemento que desmoviliza con respecto a lo principal, que en definitiva que la gente siga saliendo a la calle para pedir que se acaben con las AFP. Entonces ahí estaba un poco preocupado con esto del 10%. Otra persona señala en esto mismo de llegar a acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas. Plantea si, claro, es importante construir unidad, básicamente esto es lo que plantea, pensando en que, bueno, estamos en una situación de pandemia, estallido, y esa unidad se debiera construir en la movilización social. Pero en esa misma perspectiva que si eso acaso, el tema de construir en la movilización social, pero con la necesidad de llegar a acuerdos, si acaso debemos evitar transacciones con sectores que en el último tiempo, en definitiva, lo que están haciendo es frenar las aspiraciones de los sectores populares. ¿Y qué opinan sobre eso? Y esa misma persona, a propósito de eso, añadió un poco en esto de que está agotado el modelo, si esto se podría producir, quería saber si están de acuerdo, la fuerza política izquierda con su accionar, si acaso esto no finalmente termina protegiendo el modelo en vez de transformando el modelo. Creo que eso está un poquito en línea con lo anterior, preguntas que encuentro que están bastante difíciles a mi modo de responder. Después hay una pregunta, bueno, para los que firmaron el acuerdo, obviamente la pregunta del millón. ¿Cuál es la mea culpa que hacen los partidos que firmaron el acuerdo de paz? Algo ya mencionado, entendiendo que el acuerdo es diametralmente distinto a lo que se está planteando por parte de la ciudadanía en el proceso constituyente, que dicho sea de paso, no empezó en octubre, sino que empezó mucho antes y que, bueno, desde los años 80, después fue recogido por el proceso constituyente de la presidenta Bachelet. Y nuevamente aquí otra pregunta muy compleja a mi modo de ver, la fuerza política del movimiento popular que se manifestó en octubre y en noviembre de 2019 fue mermándose hasta marzo de este año, principalmente por la irrupción de elementos apolíticos combinados con el lumpen. ¿Cómo nuclear las dispersas fuerzas políticas con un proyecto anticapitalista con el empleo de diversas formas de lucha? Pregunta. Me parece que me quedó una por ahí. Espera un segundito.
Cuando se señala romper con la política de los últimos 30 años, ¿qué significa para efectos constitucionales, para efectos de un sistema de representación popular, de democracia directa o representativa, de elección de altos cargos? Es decir, todo el tema del régimen político, por decirlo de alguna forma. ¿Cuál es la posición de la izquierda en torno a aquello para una nueva constitución? Es decir, régimen político para una nueva constitución. Y creo que me queda una última, dos últimas, para el desarrollo de la causa feminista, a propósito de lo que planteó Camila Aguayo, dijeron aquí, ¿cuán importantes son las reivindicaciones de la clase trabajadora? Otra pregunta bien difícil. ¿De qué manera concreta ven ustedes que el confinamiento obligatorio y prolongado está perjudicando la preparación y articulación del proceso constituyente y cómo están resolviendo las fuerzas de la oposición esta dificultad? Obviamente no van a poder responder todo dentro de 5 minutos. Yo la invitación que les hago en 5, 7 minutos cada una, precisar a aquellos que estiman como lo más importante, obviamente para subrayar su posición, y ahí veremos cómo podemos abordar la otra respuesta a todas las preguntas que nos hicieron llegar, y agradecer a todos los que hicieron preguntas, por supuesto. Así que, ¿empezamos nuevamente con Karina o quieren alterar el orden? Ya vamos a empezar con Karina. Gracias. Y bueno, de nuevo agradecer el espacio. Las tecnologías nos permiten poder conversar y dialogar de forma como remota, así que de verdad muchas gracias Carlos, Daniel y a todo el ICAL por haberme invitado, y a mis compañeras que me han acompañado, Javiera y Camila también. Quería empezar por algo que dijo la Javiera casi al final en sus conclusiones, que creo que quería enfatizar, porque hay dos cosas que yo creo que son importantes en este proceso. Algo lo dije al inicio, pero quería como ponerlo de manifiesto, que es la confianza en la política y superar el neoliberalismo. Yo creo que es súper importante ambas, porque yo lo decía, pero uno se dedica a la política y todos los que estamos aquí lo hacemos para poder cambiar la realidad de las personas. Y a mí me da pena, también me da rabia que la política esté tan desvalorizada. Y yo creo que uno como de nuestros desafíos principales como izquierda es poder reivindicar el valor de la política y que las personas vuelvan a confiar en nosotros. Cosa que no es muy fácil, pero yo creo que es importante y se logra con hacer una coherencia entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. Yo creo que hacerlo de manera coherente podemos aportar a un mayor grado de confianza en la política. Chile, de hecho, es uno de los países que tiene la confianza más baja en la política de todos los países que hacen esa medición. Y lo segundo, superar el neoliberalismo. Yo creo que es fundamental para hacer una sociedad más justa y más igualitaria. Y comparto con la Camila que no está dicho, digamos, no es lo obvio que ocurre en el proceso constituyente, sino que está en disputa. Y por eso es importante la unidad de la izquierda para poder ganar esa disputa. No sé si decirlo de esa manera, pero en el fondo de que nuestras ideas sean hegemónicas en esa asamblea constituyente, convención constituyente, para de esa manera poder hacer una sociedad más justa y así poder ir superando este sistema estructuralmente desigual. Quería ahondar sobre lo de el tema pensiones. Yo creo que efectivamente el retiro del 10% de la FP, y particularmente la votación durante esta semana que se dio en el Congreso, fue súper importante políticamente, porque demostró que la derecha es un desastre, que se desarticuló. Yo creo que fue bueno la unidad de la izquierda en ese sentido, y de la centroizquierda en ese sentido, y la descomposición de la derecha en términos políticos. Y en términos socioeconómicos, el retiro del 10% viene a responder a una necesidad que hoy día existe, porque hay personas que definitivamente lo están pasando muy mal. Ha sido un gobierno indolente, miserable, ha sido un gobierno inhumano, que en realidad no ha dado como ninguna solución de fondo, y esta retiro del 10% finalmente se viene a instalar como una solución también para muchas familias. Pero yo creo que lo más importante, y en esto yo concuerdo con el señor
creo que fue el que hizo la pregunta, el compañero que hizo la pregunta, que es importante ir al tema de fondo de discutir cuál va a ser la forma en que nos vamos a organizar en un sistema de pensiones distinto. Yo creo que esto es importante recalcarlo porque el proceso constituyente también abre esta posibilidad de por fin poner fin al FP, de poner término al sistema de FP que hoy día impera en nuestro país y hacer un sistema basado en la solidaridad. Yo creo que esto es súper relevante porque ya sabemos que las pensiones son miserables, son más bajas aún para las mujeres, o sea, las mujeres están en una condición más desfavorable y necesitamos avanzar un nuevo sistema de pensiones y yo creo que ese es el gran desafío. Yo creo que lo que tenemos que pasar es a un sistema mixto, y principalmente basado en la solidaridad, como se ha expresado también en propuestas que están en la oposición. Respecto a la unidad, yo creo que dice como evitar transacciones con sectores que no querían transformar. Yo creo que lo fundamental para esto es que podamos avanzar y en esto yo dejo la invitación abierta a los sectores de la oposición que avancemos en un programa en común, porque esto no se trata solamente de juntarnos para ganar, sino que para ganar con un objetivo, que es transformar la vida de las personas. Y un programa que obviamente que todos se lo lean y lo compartan, no, porque yo creo que uno de los problemas de la nueva mayoría fue ese, que efectivamente era un amplio espectro de político, pero no todos los que componían ese amplio espectro político compartían ese programa. Y en este caso es importante que sea un acuerdo programático y no solamente electoral, y que tenga como fin cambiar el modelo. Así que yo en realidad hago una invitación abierta a poder conversar las bases programáticas, tanto los gobiernos locales, los gobiernos regionales y obviamente que también un gobierno a nivel nacional que sea con fuerzas transformadoras. Respecto a la firma del acuerdo, yo comparto con la Javiera, yo creo que la Camila creo que también lo dijo, pero es importante recalcar la importancia de los movimientos sociales. Yo creo que sin la movilización del 2019 era imposible pensar un proceso constituyente nacido en democracia. Que si bien la Constitución ha tenido muchos cambios, efectivamente no ha habido una Constitución nacida en democracia propiamente, tal como lo dijo la Camila al inicio. Y yo creo que es gracias a este movimiento social gigante que se arma desde octubre, que finalmente hoy día tenemos un proceso constituyente. Celebro que se haya aprobado la paridad, que además va a haber una cuota de participación de los independientes, pero además hace muy poquito se aprobó la cuota, los escaños reservados para los pueblos indígenas. Entonces, yo creo que esas tres consideraciones vinieron a fortalecer el acuerdo del 18. Nosotros pensamos que tenía que estar incluido, inmerso en ese acuerdo, pero como también lo dijo Javiera, que además estuvo participando del acuerdo, el acuerdo no fue fácil. Y yo quiero entrelazar con esto que la misma discusión de la Convención Constitucional no va a ser fácil, porque los sectores de derecha son potentes, los sectores poderosos de este país son potentes. Y para hacer frente a ello necesitamos el acuerdo programático de sectores transformadores de la sociedad. Electoralmente hay muchos estudios que dicen que si vamos en muchas listas separadas, obviamente que va a ser más difícil entrar en esa convención constituyente. Por otro lado, la derecha, aunque se pelee, muchas veces mucho más pragmática, se pone de acuerdo, va junta y luego se ponen a defender los intereses de los poderosos, salvo excepciones. Y en este caso yo creo que es importante que la izquierda pueda tratar de unirse en lo que más se pueda, articularse sobre todo entre los partidos políticos, entre los movimientos sociales también, y las fuerzas transformadoras para poder hacer una constitución que sea más justa y más igualitaria, porque si no, no vamos a poder hacer una transformación del modelo. Y si en la nueva constitución consagra el modelo actual, estamos jodidos. Yo creo que lo importante acá, primero, es que gane el apruebo por un amplio margen, que mucha gente participe, que gane la convención constitucional, pero además asegurar constituyentes que defiendan un proyecto político de izquierda. Y finalmente, respecto al tema de la causa feminista, quería decir que sí, que es importante, no sé quién lo dijo, pero sobre todo las reivindicaciones de la clase trabajadora. Hoy día la pandemia ha afectado en mayor parte a las mujeres, y esto responde a una desigualdad estructural que es histórica, que no es de ahora, una desigualdad de género que afecta más bien a las mujeres. El trabajo es más precario, los sectores informales, las mujeres tienen una mayor cantidad de informalidad, ganamos menos que los hombres en términos de la brecha salarial, perdemos primero los empleos. Respecto a ahora, hay cerca de 18 personas que están desempleadas,
la mayoría son mujeres, son jóvenes, entonces efectivamente aquí hay un problema que es estructural y que se tiene que atacar. Yo comparto con la Camila, yo creo que el proceso constituyente abre la puerta a hacer también, a consagrar la igualdad de género en una nueva constitución, a consagrar la democracia paritaria también en una nueva constitución, y a reivindicar en realidad los derechos de las mujeres, porque somos las que estamos obviamente que en una situación más desmejorada. Y yo como socialista y como feminista creo que es importante entender que las fuentes de las desigualdades y las discriminaciones no es solamente la clase, sino que la clase tiene género. Y en ese sentido es importante identificar siempre todos los sistemas, los espacios, los temas, siempre enfocarlas desde la mirada de género, porque siempre las mujeres van a estar en una posición más desmejorada. Creo que uno de los temas más relevantes de esta nueva constitución, y con esto termino, es cuantificar el sistema de cuidado. Hoy día, sobre todo en pandemia, no hemos visto que son las mujeres donde recae la mayor cantidad de cuidados de niños, niñas, niñes, de adultos mayores, de terceras personas, del trabajo doméstico en la casa, de hacer el aseo, cocinar, o sea, temas súper como cotidianos, pero que efectivamente lo hacen las mujeres. Y ahora en pandemia ha sido peor. Y yo creo que uno de los temas principales de la nueva constitución tiene que ser la igualdad de género, pero también consagrar una corresponsabilidad que no es solamente parental, sino que es social, porque aquí también hay un rol del Estado de que se haga cargo de estos cuidados y que no recaigan solamente en las mujeres. Así que eso, Carlos y Daniel, muchas gracias por haberme invitado, y a las chiquillas, gracias por compartir este espacio también. Gracias, Karina. ¿Seguimos con Camila? Ya. Sí, primero quería referirme a la pregunta respecto al sistema de pensiones, porque creo que es como lo que ha estado hablándose más estos días. Bueno, creo que es importante igual, claro, entender que el retiro del 10% se viene a dar en un escenario de completa emergencia, y cuando el gobierno se ha rehusado en el fondo, poder dar respuestas que sean efectivamente dignas a la crisis, sobre todo económica, que está golpeando a los sectores más populares de nuestro país. Y ahí hay que distinguir dos cuestiones, uno que tiene que ver con el retiro y el otro que tiene que ver con la creación del fondo, que son relacionadas pero que tienen alcances diferentes. Y creemos, pienso yo, que el retiro del 10% abre la posibilidad a instalar nuevamente la necesidad de por qué transformar, acabar con la AFP y transformar radicalmente el sistema de pensiones, avanzando hacia uno solidario. Porque justamente ante esta medida, en el fondo desesperada de tener que retirar el 10% de los fondos, pone en evidencia que estos fondos han sido invertidos en bonos y en acciones justamente al servicio del modelo. Y en ese sentido también la discusión que se está dando respecto a esto es clave para pensar el nuevo sistema político que podemos discutir en la Constitución, en el proceso constituyente. ¿Por qué? Porque hoy día nos rige un hiperpresidencialismo. Y cuando pensamos en un nuevo sistema político tenemos que cuestionarnos eso también. ¿Y por qué digo esto? Porque en el fondo hay iniciativas exclusivas del presidente de la República hoy día, como por ejemplo son las cuestiones en materia de pensiones, en donde solo el presidente puede proponer modificaciones, y eso es justamente lo que también nos ha tenido atado de mano durante toda la postdictadura para poder acabar con el sistema AFP. Y por eso creo que es importante el paso de que se haya aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas, porque pone en evidencia justamente la crisis hoy día del sistema de pensiones. Y que también hay sectores importantes hoy día, como del mundo popular, que están clamando por la transformación de este sistema. Y lo interesante también va a poder verse, en caso de no aprobarse el retiro, qué va a suceder. Y ahí hay una cuestión interesante, qué va a pasar con los sectores que estaban movilizados, etc. Respecto a las reivindicaciones hoy día del feminismo, ahí me interpreta un poco lo que decía Karina, y creo que al menos
cuando yo hablé del movimiento feminista y del feminismo, hablaba de un feminismo de clase, entendiendo que claro, que existe esta interseccionalidad entre clase, género, y que obviamente las mujeres de los sectores populares son doblemente golpeadas por el sistema neoliberal. Y si algo interesante que ha develado la crisis sanitaria ha sido justamente la crisis de los cuidados, como bien decía Karina. Hoy día nos enfrentamos a una crisis de los cuidados en el que se demuestra que el Estado ha hecho un abandono absoluto por hacerse cargo hoy día de sostener los cuidados de niños, niñas, y que en el fondo ha estado al alero en general de las mujeres, este trabajo de cuidado reproductivo, etc. Y eso nos permite pensar, en el fondo, claro, en el debate constituyente, cómo instalar la necesidad del reconocimiento del trabajo reproductivo y de cuidado, pero que no solo se quede en el debate constituyente, sino avanzar hacia, por ejemplo, la creación de un sistema nacional de cuidado. En el fondo que no solo se quede plasmado en el papel, y ahí creo que cuando uno habla de feminismo de clase justamente se refiere a que no nos sirve que haya una igualdad de género formal que esté plasmada en el papel, sino que efectivamente que en el fondo no queremos la igualdad de condiciones que el hombre, no queremos que la igualdad esté plasmada en un papel, sino que hoy día queremos una transformación radical de la sociedad, y que además se pueda ver reflejada en los sectores más populares. Eso con respecto a la pregunta del movimiento feminista. Y creo que las otras preguntas que se hicieron se pueden un poco responder como en conjunto. Pienso que, y un poco lo dije en mi presentación inicial, que hoy día ya, efectivamente se necesita una articulación de los sectores de izquierda con los sectores del mundo social, pero lo que hoy día está en juego y lo que hoy día cuesta dilucidar son cuáles son estos sectores de izquierda, porque no está tan claro, no está tan dilucidado cuáles son los sectores que hoy día no están pensando en clave transicional el proceso constituyente. Y creo que justamente eso es lo interesante de estos debates, pero también lo va a develar cuál es la salida que queremos darle a la crisis sanitaria también. Y también ahí el feminismo tiene algo que aportar, porque nosotras hemos planteado, por ejemplo, cómo pensar salir de esta crisis avanzando hacia más derechos, y porque justamente la crisis ha develado un escenario de desigualdades estructurales. Bueno, entonces pensemos en una salida de la crisis para adelante. Y eso es lo que pienso cuando hablamos de esta articulación, que hoy día queda que cuajar todavía más cuál es esta articulación con cuáles sectores de izquierda que efectivamente estén pensando en una clave radicalmente transformadora y no nuevamente en una clave transicional. ¿Eso, compañera Camila? ¿Sí? Le ofrezco la palabra a la compañera Javiera Toro. Bueno. Gracias. También voy a tratar de referirme a algunas de las preguntas. Comparto lo que se ha señalado respecto de pensiones. Me parece de todas maneras que este es un debate como bien importante, porque lo que ha pasado esta semana no puede ser como asumido de manera completamente como acrítica desde la izquierda. O sea, evidentemente yo creo que la propuesta del retiro de fondos se da en un momento bien particular, donde justamente tenemos efectivamente esta desidia del gobierno con las necesidades materiales más urgentes, que hace contradicción en el fondo con estos grandes capitales que se han ido acumulando a partir de las cotizaciones de los propios trabajadores, y se genera esta tensión, pero donde también la demanda del retiro del 10%, si uno la ve así como en abstracto,
obviamente, o sea, si uno no la aborda de manera crítica, puede ser incluso una reafirmación del modelo, porque es obviamente, en primer lugar, le carga solo el retiro carga sobre los propios trabajadores el costo de la crisis, le quita la presión como directa al gobierno, y reafirma la idea que nosotros queremos superar de que nuestras cotizaciones van a un fondo individual. Pero eso no se puede ver simplemente así porque hay un contexto bien particular, que es la emergencia en sí misma, el nivel de crisis que provoca la legitimidad del sistema, esta demanda, y cómo uno podría pensar para el gobierno quitarle una presión monetaria podría ser cómodo, pero no están dispuestos a hacer eso si eso está a costa en el fondo de las AFP, y por eso es tan interesante políticamente esa discusión que se da al interior de la derecha. Y luego, y a mí me parece que lo que se vota esta semana no es separable en el fondo de la indicación que promovimos, que es la creación de un fondo solidario que sea restituido por el Estado y el empleador. Porque es una puerta muy pequeñita, pero en el fondo una puerta para empezar a hablar de un sistema de pensiones solidario. O sea, una cuestión que es no solo que el Estado restituya, que podría ser, como que le hiciéramos una especie de préstamo al Estado y después que el Estado restituya las cuentas individuales, pero eso sería únicamente dentro de la misma lógica, sino que restituya a un fondo solidario el Estado y el empleador. Entonces, es la puerta yo no creo que le quite presión a la lucha por la transformación del sistema de pensiones, sino creo que la puede ampliar. Pero no es automático, pues todas estas cuestiones están siempre en disputa, entonces yo creo que ahí hay que reforzar en el fondo, y por supuesto que es tema importante del proceso constituyente, la construcción de un sistema de pensiones. Nosotros hemos apoyado siempre el programa de No Más FP, un sistema de pensiones de reparto, tripartito, solidario, para que sean asumidas fundamentalmente las pensiones como una responsabilidad social y solidaria, y no únicamente individual, y eso tiene que ver con el conjunto de la discusión sobre el nuevo proyecto de sociedad que estamos construyendo. Yo creo que hay que ver en esa perspectiva el debate, pero por supuesto que hay gente que está apoyando el retiro por otros intereses, pues entonces está en disputa cuál es la orientación de este tipo de cuestiones. Y yo creo que nosotros en ningún caso podemos, desde la izquierda en ningún caso podríamos caer, por muy popular que fuera, en simplemente una defensa de esos fondos como una propiedad individual, que es como, a veces hay un poco una tentación de ya, bueno, ustedes que tanto defendieron la propiedad privada, ahora protéjanla, pero creo que eso sería un error importante desde la izquierda. O sea, esto es una oportunidad para terminar con el sistema de capitalización individual y empezar a construir un sistema solidario. Y no es casual, es porque el Estado no ha sido capaz de hacerse cargo de una cuestión básica. O sea, hoy día estamos pasando hambre. Y, o sea, que el Estado, que la riqueza producida 40 años de un neoliberalismo avanzado, no dé para poder proteger a tu población durante 4 meses, es una situación muy crítica. Respecto al dilema de la unidad, a mí me parece que lo fundamental es construir una fuerza que tenga capacidad de transformación, y eso evidentemente requiere construir alianzas, eso requiere conversar y construir con distintos actores, y ahí, o sea, en la justa medida en que eso permita defender un proyecto y no sea la unidad por la unidad, porque ya sabemos que a veces sumar más siglas en la papeleta electoral no significa más, porque puede que no se saque más votos y porque puede que a la hora de decidir eso no signifique nada.
pero la manera en que nosotros creemos que esto se construye es en la lucha política concreta, y creo que ahí el debate es incluso más que lo programático. Me parece que el ritual de construir el programa de la izquierda y que eso sea lo que nos una, está bastante agotado, porque ya sabemos y creo que tenemos la experiencia de que el papel aguanta todo. Entonces no basta con el programa. El programa tiene que ser un horizonte que nos permita encontrarnos en la lucha política concreta. Entonces yo comparto con Camila lo que decía, es que la manera en la que se resuelva el tipo de soluciones que se empujen desde los actores para dar una respuesta a la crisis es bien importante en términos de la construcción de unidad. O sea, en la salida de esta crisis se tiene que construir la unidad antineoliberal. Los que no estén por salidas antineoliberales en este momento no van a estar. Ahora, ¿puede que algunos que en otros momentos estuvieran en otra cosa vayan a estar? Yo creo que sí. Como creo que algunos partidos de la exconcertación estuvieron por la Asamblea Constituyente, a pesar que antes no lo habían estado, pero porque la fuerza popular te mueve la cancha. Entonces creo que puede ser que algunos que antes estuvieron en otras cosas hoy día lo estén, pero eso no es simplemente una bandera electoral, eso se ve en la lucha política concreta y en un compromiso real con una salida antineoliberal de esta crisis. Y por último, respecto de la pregunta respecto al feminismo, yo comparto lo que han dicho Karina, Camila. A mí me parece bien importante entender cómo las luchas feministas hoy día, quizá la más importante en términos de democratización de la sociedad, ha puesto un desafío que no es solamente de las mujeres, sino que es un movimiento de liberación y de emancipación de toda la sociedad. Y yo creo que en ese sentido lo tenemos que entender como uno de los movimientos más importantes en masividad, en democratización, que está poniendo sobre las cuerdas al modelo, y creo que tenemos que apropiárnoslo, porque los horizontes que ha puesto la lucha feminista son de emancipación de todos, y eso por supuesto que es hacerse cargo de los dilemas de la clase trabajadora, y si no lo fuera, bueno, evidentemente hay otros feminismos que no están en eso, pero desde una perspectiva de izquierda es lo que defendemos. Sí, muchas gracias, Javiera. Quisiera darle la palabra a Daniel y de todas formas agradecer personalmente la invitación que le hiciéramos a Karina, Javiera y a Camila de participar en este panel. Daniel. Disculpa, Daniel, antes que yo me tengo que despedir porque tengo otro compromiso ahora a las 8, entonces no voy a alcanzar a escuchar el cierre, pero también muchas gracias por la invitación y ojalá podamos continuar este debate. Gracias, Javiera. Apruebo. Chao, Javiera. Bueno, a modo de cierre, para la audiencia, señalar que esta exposición, este espacio, es un esfuerzo conjunto de las comisiones constitucionales, tanto del Partido Comunista como de Izquierda Libertaria. Es un espacio que hemos venido articulando de un tiempo a esta parte en la búsqueda no solo de acuerdos de carácter programático, sino también de compartir visiones sobre la cuestión política. Y sobre eso me gustaría hacer una reflexión final, porque generalmente la dogmática constitucional se entiende que una constitución contiene una parte que se denomina orgánica, una parte que se denomina programática y una parte que se denomina de justicia constitucional. Eso suele ser el estándar mínimo que debe contener una constitución en cualquier parte del mundo occidental donde han primado las ideas liberales sobre lo que es una constitución. Y generalmente la izquierda se encuentra y debate sobre la cuestión programática, que no es otra cosa que el catálogo de derechos sociales, económicos, culturales, que pareciera ser que tenemos harto nivel de acuerdo, pero donde falta encontrarnos es en el debate sobre el sistema de gobierno, sobre el andamiaje jurídico-político que le va a dar protección a ese catálogo de derechos sociales finalmente. Y esto lo digo porque si uno revisa la historia constitucional latinoamericana reciente, tenemos que desde los años 40 en adelante, las constituciones se han ido construyendo sobre una suerte de mezcla, lo que la doctrina denomina la superposición constitucional, donde en búsqueda de consenso entre diferentes sectores de la sociedad,
se termina construyendo una constitución extensa en derechos, pero escasa en garantías políticas de cumplimiento de esos derechos. Es lo que se denomina el Acuerdo Liberal Conservador, que fue el sello desde el cual se imprimieron varias constituciones de los años 40 en adelante. Me parece que el revés de tuerca ocurrió con el denominado nuevo constitucionalismo latinoamericano a principios del año 2000, particularmente con el proceso bolivariano, donde las correlaciones de fuerza se usaron para poder señalar la voluntad de mayorías y que las constituciones no solamente fueran un decálogo grandilocuente y hermoso de derechos sociales, sino que tuvieran, insisto, garantías de construcción política concreta. Y eso va en la línea de lo que comentaba Fernando Monsalve en los comentarios, cuando decía que también hay que pensar la democracia desde el punto de vista de la participación y ensayar nuevos modelos de participación, tanto en el ejercicio de la deliberación política como en el ejercicio de del gobierno económico, más bien de las formas de producción y las formas de propiedad. Y eso, insisto, excede lo que es un mero catálogo de derechos sociales porque tiene que ver con las protecciones que el Estado da. Es ahí cuando hay algunos, y en Izquierda Libertaria, Partido Comunista, que hemos ido compartiendo visiones, concordamos, en lo peligroso que puede terminar siendo, por ejemplo, el quórum de los 2/3, porque podemos terminar, lamentablemente, en una constitución de mínimos donde nuevamente podamos quizás construir un catálogo o no de derechos sociales, pero la estructura político-jurídica, el gran andamiaje orgánico, termine impidiendo la deliberación y el agenciamiento político del pueblo en su debate constitucional. Y ahí para cerrar, nosotros creemos, y esto también lo hemos conversado entre ambas organizaciones, que el momento constituyente no se va a cerrar en este proceso de la Convención Constitucional y que el momento constituyente quizás va a tener que responder más a una lógica de constitución viviente, que es un término acuñado en el derecho norteamericano y anglosajón, que una constitución pétrea, que es la tradición constitucional latinoamericana donde las constituciones no se tocan durante largo tiempo. Más bien hay que quizás acudir ahora a un concepto de constitución viviente, donde el debate orgánico político va a tener que ser reflejo, más que nunca, quizás, de las correlaciones de fuerza reales. Porque esas correlaciones de fuerza hoy, desde el 18 de octubre en adelante, se modificaron y la Constitución tiene que ser reflejo de esa modificación. Con estas palabras finales ponemos cierre a esta actividad, agradeciendo a las panelistas, excusando nuevamente a la compañera Marisela Santibáñez, que tuvo un problema de último minuto que le impidió participar, y también dando cuenta que vamos a seguir organizando actividades de este tipo. Las comisiones constitucionales del Partido Comunista y Izquierda Libertaria estamos construyendo reflexiones comunes y, ¿por qué no? Quizás el día de mañana programas comunes, y en esa invitación no hay ánimos sectarios, están invitados todos aquellos que, como bien decía alguna de las panelistas, si no están hoy en día por la vocación de superar el neoliberalismo, realmente va a haber dificultad de encontrar acuerdos. Pero si estamos en esa sintonía, tenemos que pensar no solamente el catálogo de derechos, sino que también en la estructura política sobre la cual queremos edificar el nuevo Chile. Muchas gracias a todos, buenas tardes y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Chao, muchas gracias. Chao, hasta luego. Felicitaciones a todos.